y amigos que nos visitan. Alguien me ha dicho al entrar, saludándole, me ha dicho, siervos inútiles somos. Y ya partiendo de esto, ya podemos hacer cualquier cosa para la gloria de Dios, ¿eh? Si empezamos reconociendo que si algo podemos hacer es por su gracia y por su poder obrando en cada una de nuestras vidas. Vamos a tener un momento de oración y poner este estudio delante del Señor. Padre, te damos muchísimas gracias en esta tarde que podemos acercarnos a tu palabra y te rogamos, Señor, que tú nos abras los ojos del entendimiento, que a través de tu Espíritu nos hables a cada uno según la necesidad que tengamos, que nos amplíes la visión de lo que es tu obra, de lo que tú empezaste a hacer en el siglo I y de lo que tú estás continuando haciendo en estos momentos, Padre. Muchas gracias que tú te sirves de tus hijos para expandir tu evangelio, para extenderlo para tu gloria y honra. Y en tu nombre oramos dándote las gracias. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de los Hechos, como ya se ha dicho. Me gustaría haceros un pequeño test. Pensaba hacer aquí unos grupos y de estudio y tal, pero lo voy a simplificar porque así ganaremos tiempo. Y voy a lanzaros la primera pregunta, a ver si hay algún listillo que lo sabe. Más que nada para saber si nos estamos enterando de lo que estamos estudiando, ¿no? Como sabéis, el libro de los Hechos gira en torno al versículo principal. Hay un versículo principal que sirve de bosquejo, de tronco, de todo lo que luego se desarrolla. ¿Os acordáis cuál era ese versículo? ¿Cuál? Hechos 1:8. Muy bien, sobresaliente para Susana. Hechos 1:8. Y bien, aquí lo tenemos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, etcétera, etcétera. Segunda pregunta, no lo quites. ¿Cuáles son las 4 etapas de Hechos 1:8? Hay 4 etapas en ese versículo. Me parto para que podáis leerlas. ¿Las vemos? 4 etapas geográficas. ¿Me seréis testigos dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y a lo largo del libro de los Hechos se va desarrollando esas etapas. Como vimos al principio, vemos en el capítulo 2, en el Pentecostés reciben el poder del Espíritu Santo, ahí se cumple esa promesa, y entonces el día de Pentecostés reciben ese poder, son investidos del poder del Espíritu Santo, y empiezan ¿dónde? Jerusalén. En Jerusalén. ¿Dónde estaban ahí? Jerusalén. Y entonces también vimos la semana siguiente que se empiezan a expandir por toda Judea, porque Jerusalén era la capital, dijéramos, de Judea. Judea era la provincia, y luego ya más adelante vemos que van a Samaria, que nos lo dijo Elías el otro día, se expanden por Samaria a través de la predicación de Felipe, y ahora dice hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Y ahí es donde empiezan los viajes misioneros, que por cierto, ¿cuántos viajes misioneros hay? ¿Cuántos? ¿16? ¿Menos? ¿12? 3 o 4, ¿no? Muy bien, Susana está muy atinada esta noche. 3 o 4. Es verdad. Oficialmente diríamos que son 3, el primero, el segundo y el tercero, pero hay un cuarto viaje aún, que es el viaje que se le llama de cautividad, que es cuando Pablo apela al César y entonces es llevado a Roma. Es un viaje, estaba prisionero y lo llevan allí a Roma. Es el cuarto viaje. Y también podemos decir que es misionero, porque cuando estuvo en Roma no dejó de predicar ahí al rey Agripa, a Félix y a todos los altos cargos romanos que se le ponían por delante. Él no dejaba de predicar, por lo tanto era misionero. ¿De acuerdo? ¿De quién viene el poder? ¿De quién viene ese poder? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. No viene del hombre el poder. No hay ningún poder en el hombre, somos pecadores. Pero cuando Dios inviste a un hombre con el poder del Espíritu Santo,
puede hacer grandísimas cosas para Dios, como hizo Pablo, por ejemplo, Bernabé, Lucas, Silas, los que le acompañaban. Grandes cosas en Dios, si estamos investidos de su poder. Yo siempre me gusta citar ese versículo que dice: en Dios haremos proezas, y con Dios asaltaré los muros. No saltaré, no de saltar, de saltar así, no. Asaltar los muros, que es una parte activa y guerrera. Asaltar los muros, no saltar. Y lo dice así en los Salmos, léelo bien. Con mi Dios asaltaré los muros, dice la canción. ¿Para qué se necesita el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué? Para testificar. Correcto, Darío, para testificar. Por eso dice: me seréis testigos. No podemos ser testigos sin el poder del Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta, no? Me seréis testigos. ¿Testigos de quién? De Cristo. No de tú, ya estoy repitiendo un poco, repasando, no de tu denominación, no de tu iglesia, testigos de Cristo. Seguimos. ¿Qué capítulo de Hechos relata la conversión de Saulo? El 9. Muy bien, Darina, con D. Darina con D. El 9. Y sabed también que la conversión de Saulo la relata hasta 3 veces. En el 9, en el 22 y en el 26. Eso es importante saberlo, porque Saulo relata su testimonio personal, cómo él había conocido a Cristo. Aquel día que iba camino a Damasco, el Señor se le apareció en una luz tremenda, se cayó del burro. No dice eso. No dice, no, entonces era un caballo. Tampoco. Vale, está claro. No dice el animal, sí, y ni siquiera se veía animal. Es importante leer la Biblia despacito y bien, ¿vale? Se cayó. Y cuando se cayó, dijo: ¿quién eres, Señor? Y una voz desde el cielo le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, estás chocando contra un muro. Cuidado, Saulo, cuidado. Y entonces él, compungido y humillado, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está la clave. Eso es lo que tenemos que decirle todos a él. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No se trata de hacer lo que a mí me dan gana, o ponerme en el ministerio que a mí me apetece, porque me gusta, o porque me lo han dicho, o por lo que sea, no. El ministerio que Dios te ha dado, con los dones que el Espíritu Santo te ha dado, porque Él es el que inviste de poder. ¿De acuerdo? Al principio de la vida cristiana andamos un poco torpes, ¿no? Dando pasos. Yo me acuerdo cuando empecé, me pusieron de administrador de la iglesia, de ujier, creo que estaba hasta de tesorero, de secretario. Hacía de todo. Abría la iglesia, la cerraba, ponía las estufas, hacía de todo. Y un día a una hermana se le ocurrió, una misionera, darme una porción de la lección de escuela dominical. Y yo estaba temblando. Y ya cuando la di, anda, me encontré a gusto. Y me dijo: bueno, lo has hecho un poco bien. Y otro día me dijo: ¿puedes llevar tú la lección? Y yo temblando, y me estuve toda una semana preparando. Y descubrí que el Señor me había dado el ministerio de enseñanza, gloria a Él. De esto hace ya un montón de años. Y estoy a gusto, como un pez en el agua, como un gorrino en una charca enseñando. Pero primero tuve que pasar por el cuento de la vieja castañera, ir probando. Y quizás estás en esa etapa, gloria a Dios. Pero cuando encuentres tu ministerio, vuélcate en él. Entrégate en cuerpo y alma a ese ministerio. No mires el reloj cuántas horas le dedicas, si estás en la iglesia o si estás en casa. Porque hay ministerios que se trabajan en casa, ¿sabíais? Como volvéis a ver. El ministerio de la enseñanza es uno de ellos. Se ve solamente el 10%, ahora estáis viendo el 10%, pero hay un 90% en casa de preparación, de estudio, de oración. Entonces no nos fijemos por las apariencias, por lo que vemos, cuántas horas la gente está en la iglesia. Tal. Piensa que hay hermanos que están intercediendo, hay hermanos que están de rodillas, hay hermanos que están ayunando, hermanos que están orando con lágrimas en sus ojos por los ministerios de aquella iglesia. Y no se ven porque están en su casa. ¿Cuál era el propósito de esos viajes misioneros? Está un poco fuerte, ¿verdad? ¿Puedes bajarlo un poco? Que retumba. ¿Cuál era el propósito de esos viajes? ¿Era un crucero de ensueño? Pablo se subía a un barco, ahí por el mar Mediterráneo, el mar grande.
¿Para qué eran los viajes misioneros? Para llevar la palabra. Para llevar la palabra del Señor. En otras palabras, para cumplir la gran comisión, la GC, la gran comisión. Para eso los viajes misioneros. Si os acordáis, esa gran comisión está relatada en Mateo 28, Marcos 16, ahora luego la veremos, Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y ahora aquí, en Hechos 1:8, eso es lo mismo que la gran comisión, ¿os dais cuenta? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Id por todo el mundo, pues eso es hasta lo último de la tierra. Eso es la gran comisión también, con más detalle, más desarrollada. ¿En qué capítulo empiezan los viajes misioneros? Que es lo que vamos a tocar hoy. Os doy una pista, por la mitad. Hechos tiene 28 capítulos, por la mitad, 13, 14. Empieza en el 13, continúa en el 14. Y la semana que viene veremos el 15, que es el concilio de Jerusalén. Interesante. Seguiremos con el segundo, tercer viaje y hasta el cuarto. Vamos a leer ahora en Hechos 13:1. Ya se ha acabado el texto, tranquilos, relájense. Leemos en Hechos 13, del 1 al 3. Antes de leerlo quiero decir unas notas. El testimonio tenía que ser empezado en Jerusalén y Judea, Samaria hasta el último de la tierra. En el primer periodo, cuando fue proclamado en Jerusalén, se proclamó la palabra a los judíos. En el segundo periodo, a los samaritanos. Los samaritanos eran una mezcla de judíos con gente impía. Por eso no se trataban bien entre ellos, porque se habían mezclado y empezaron a adorar a sus ídolos. Eso ya llevaba siglos y había una competencia entre ellos. Y finalmente ya empieza a llevar el Evangelio, que ahora lo veremos, en el primer viaje, al Asia Menor. Curiosamente, Asia Menor es la zona donde menciona el libro del Apocalipsis, las 7 iglesias, Éfeso, Pérgamo, Filadelfia, Laodicea, Sardis, etc. Están allí en esa región que ahora la veremos, ahora cuando mostremos esto. Pues empezó a llevar el Evangelio en Asia Menor. Y ese viaje fue más bien cortito, aunque ya era a distancia para la época. El segundo viaje fue más largo, el tercero más largo todavía y el cuarto más, que llegó hasta Europa, es decir, Roma, capital de Italia, del Imperio Romano, ya llegó. Entonces fijaos la obra que pudo hacer este siervo de Dios, este perseguidor de cristianos que era Saulo, pasó de perseguidor a ser perseguido. Ahora veremos cómo le persiguen también a él. Entonces, él empezó desde allí, desde la tierra donde estaba, muy cerca de Tarso, donde había nacido, y empezó el primer viaje, el segundo más lejos, el tercero más. Fijaros, qué tremendo lo que el Señor hizo a través de este siervo. ¿Quiénes eran los no judíos? Los gentiles. O sea, todos los que no son judíos son gentiles, nosotros somos gentiles, ¿de acuerdo? Vamos a leer ahora sí, a partir de este viaje, el Evangelio emprende oficialmente su camino para llegar a todas las naciones de la tierra. Llega hasta nuestros antepasados y gracias a ellos, los que recorrieron esos caminos polvorientos, hoy día nosotros somos beneficiarios de este Evangelio y hemos podido llegar a creer, gracias al esfuerzo que hicieron ellos. Así que ahora todos debemos estar implicados en esta gran comisión, de alguna manera, en llevar el Evangelio del Señor, a los que todavía no han escuchado este glorioso mensaje. En este crecimiento vertiginoso del Evangelio, más allá del ámbito de Pedro, fijaos que Pedro, que es muy conocido, pero él se quedó en Jerusalén. Dios lo tenía allí para los judíos, él trabajó entre los judíos. También Jacobo, que era pastor de Jerusalén, hermano del Señor, pues ahí estaba, en Jerusalén centrados. Pero Dios utiliza a Bernabé y a Pablo para expandir e irse más lejos. Y así que a partir de esos momentos ya no se habla ya de Pedro, no se habla de Jacobo, no se habla de los demás apóstoles prácticamente, solamente en el concilio, el capítulo 15, ahí sí, porque se reúnen todos para resolver unos problemillas que tenían, que ya los veremos la semana que viene. Pero ya entonces el protagonista pasa a ser Bernabé y Pablo. Curiosamente, Bernabé, Dios usó a Bernabé
para levantar a Pablo, para llevarlo delante de los demás apóstoles, respaldarlo y ayudar a levantarlo. Pero luego el Señor hizo un giro ahí, y si os dais cuenta leyéndolo meticulosamente, veréis que ese Saulo, llega un momento que dicen Saulo, también llamado Pablo, y después llega un momento que dice Pablo y Bernabé. Primero dice Bernabé y Pablo, después dice Pablo y Bernabé, y a partir de ahí va diciendo siempre Pablo y Bernabé. Dios dio el liderazgo a Bernabé, curiosamente. Es curioso cómo fue. Dios utiliza a veces personas para levantar a alguien, esas personas quedan en el anonimato y después esa persona sigue, toma el relevo y sigue. Bernabé, sabemos que es originario de Chipre y se quedó allí. Empezaron juntos el viaje, luego tuvieron ese conflicto con el sobrino, con Juan Marcos. No vamos a entrar en esos detalles porque lo hemos comentado recientemente, pero ya Bernabé se queda en Chipre y entonces a partir de ese momento Pablo con otros, con Lucas, con Silas, etc. Bien. Vamos a empezar la lectura del primer viaje en Hechos 13 del 1 al 3. Dice así: aquí estaban reunidos, me hubiera gustado estar en esa reunión, o al menos mirarlo ahí por el ojo de la cerradura. Esa reunión debería ser interesantísima. Fijaos lo que dice aquí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Eso de que les impusieron las manos era la foto que habéis visto al principio. ¿La habéis visto, no? Que parecía que les estaban lavando la cabeza. ¿La has puesto? Esta. No les están lavando la cabeza, no les ponen champú. Es la reunión esa que hemos leído. Ahí están Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, y les están imponiendo las manos. Están orando por ellos para encomendarles a esa misión que van a emprender, ese primer viaje. ¿Os acordáis que hace poco despedimos aquí nuestros hermanos misioneros Bea y Wagner? Se han ido a Chile a hacer obra misionera, a abrir una academia de adicciones para liberar a todos los que están en distintos tipos de adicciones, y se les impuso las manos orando por ellos y se les encomendó a la obra del Señor, ¿verdad? Pues eso es lo que sucedió aquel día. Dice que, lo voy a ir leyendo, la iglesia de Antioquía, ahora sí que podemos poner el mapa, sí. Curiosamente, el cuartel general de Pablo era aquí, Antioquía de Siria. ¿Veis aquí? No sé si se lee bien. Antioquía de Siria. No era Jerusalén, que está aquí más abajo. Era ahí. Y desde ahí partieron todos los viajes misioneros. Y volvieron al mismo sitio, allí. Solamente que en el tercer viaje, en lugar de volver ahí, volvieron a Jerusalén directamente. Pero ahí tenían el cuartel general, en Antioquía, Siria. Pero resulta que hay otra Antioquía, que es Antioquía de Pisidia. Y está por aquí, por ahí. ¿No se ve? Vale, pues está por ahí. Antioquía de Pisidia. Para no confundirlo. Bueno, entonces menciona el nombre de 5 hermanos en esa reunión, entre profetas y maestros. Posiblemente habría más discípulos. Aquí menciona 5. Los profetas se dedicaban a transmitir la palabra de Dios, las revelaciones que recibían de Dios, a los hermanos o a la iglesia. Eso era un trabajo muy interesante. Los maestros enseñaban la palabra del Señor a la iglesia. Un trabajo muy hermoso. Y aquí tenemos en la escuela dominical pues un grupo de maestros, de maestras, en los discipulados también. Ahora se ha integrado también Daniel en esto. Qué bueno, ¿no? Es un trabajo muy hermoso. Y debemos de orar para que el Señor levante a más maestros y maestras aquí, la iglesia. Y también profetas, ¿por qué no? Y evangelistas, y pastores, y apóstoles, los 5 ministerios que menciona en Efesios 4:11. Bien, ¿qué hacían? Versículo 2 dice que estaban ministrando ellos al Señor. Estaban ayunando, y mientras eso sucedió, el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé
y a Saulo para la obra que los he llamado. Es curioso que es Dios, Espíritu Santo, el que elige a los siervos. En Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Os elegí a vosotros. Qué bueno saber que es Dios el que nos elige. No te preocupes si los hombres no se fijan en ti, o las mujeres, si son siervas. No te preocupes de eso. El Señor te va a levantar cuando te tenga que levantar y te pondrá en el lugar y en el ministerio donde tú debas de estar. Él es el que elige. ¿Y qué es ministrar al Señor? Estaba ministrando al Señor. Eso queda muy espiritual, muy bonito, ¿no? Pero ¿qué es ministrar al Señor? Servir. Sí, bueno, sirviéndole. Pero ¿cómo le estaban sirviendo en esa reunión? ¿Cómo le servían? Lo dice ahí, lo pone, ayunando, y también estaban orando, por supuesto, estaban ministrando al Señor. Cuando adoramos, cuando alabamos, también estamos ministrando al Señor, estamos sirviéndole a Él. Eso es ministrar al Señor. Ojalá el Señor nos enseñe a ministrarle más a menudo, incluso en nuestras casas, y cuando estamos en la cocina preparando la cena, o lo que sea, ¿no? Ministremos al Señor también, alabándole a Él, ¿no? Y dice, y mientras estaban haciendo eso, el Espíritu Santo fue el que les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Podría haber dicho: apartadme a Lucas, o Lucas todavía no estaba, pero a Silas, a cualquiera de ellos, apartadme a Felipe, cualquiera que estuviera. Pero él eligió a Bernabé y a Saulo. Y digo yo, estaba pensando, ¿el Espíritu Santo no sabía que Bernabé y Saulo acabarían discutiendo? Porque yo un punto tuvieron un desacuerdo con lo del sobrino. ¿Acaso no lo sabía el Espíritu Santo? Pues claro que lo sabía, porque Dios es omnisciente. Pero lo permitió, porque como dice la palabra, en Romanos 8:28 lo ponemos, dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados conforme a su propósito. Han sido llamados, como aquí fueron llamados Bernabé y Saulo, conforme al propósito. ¿Y cuál era el propósito? Los 3 viajes misioneros, o 4. Ese era el propósito. Dios tenía un propósito. Dice que estaban ayunando también. ¿Y por qué ayunaban? ¿Qué pensáis? ¿Por qué estaban ayunando? Bueno, el Señor les había dado la gran comisión y ellos sabían que tenían que moverse, ya se estaban moviendo, ¿no? Y hacía ya tiempo, unos meses, pero sabían que ahora tenían que dar el salto a Asia Menor y estaban buscando: Señor, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Qué equipos vamos a formar? Porque vamos a formar equipos de trabajo, ¿no? ¿Qué equipos vamos? ¿Por dónde vamos a ir? ¿Por qué caminos? ¿Por qué ruta, no? Juan 14:12 dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Interesante, ¿eh? Está diciendo que nosotros, sus discípulos, haremos obras aún más grandes que hizo Jesús. Estas obras mayores que vamos a hacer, no os penséis que las hacemos nosotros, las hace Jesús juntamente y a través de nosotros, por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces no es que los discípulos iban a realizar obras mayores en valor o en significado que Él, que Jesús, sino que serían mayores en alcance. ¿Por qué en alcance? Porque abarcarían toda la tierra. Jesús, su ministerio de 3 años y medio, estuvo moviéndose por toda Palestina, Judea, o sea, Galilea, Samaria, Judea, por esa zona. Y de ahí no se movió, que no era poco, no era poco. Pero los discípulos después se movieron ya por Asia Menor, Europa y etcétera, y a partir de ahí ya todo el mundo. ¿Se das cuenta? En alcance, esas obras abarcarían toda la tierra y Jesús no podía hacer esto él solo. Por eso nosotros nos llamamos cristianos, que significa pequeños cristos. Y muchos miles de pequeños cristos podemos hacer más que lo que pudo hacer un Cristo, o sea, Jesucristo. ¿Entendéis? Con humildad tenemos que decirlo, porque vamos, nosotros no llegamos ni a la suela del zapato, como decía Juan el Bautista.
pero él sabía que teníamos que hacerlo nosotros y delegó. Preparó a 12 sabiendo que estos se iban a multiplicar geométricamente y hoy hay millones a través de todo el mundo predicando el Evangelio. Y esa es la aplicación de obras más grandes haremos. También en cantidad, no solamente en alcance, sino en cantidad. Lo digo por aquello de que somos millones de cristianos, puede hacer más que una sola persona. ¿Entendéis, no? Bien, dijo el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo les habló, como bien decía el otro día Elías, no es una energía, porque una energía no puede hablar, vamos, es una persona. Y les habló, dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Y ahora pensemos, ¿cómo penséis, cómo lo hizo esto? Dice, dijo el Espíritu Santo, ¿cómo se lo dijo? A ver. Mandó un ángel. Temblaron las paredes, ¿qué pasó? ¿Qué ministerios había en esa reunión? Había 2 ministerios, ¿os acordáis? Profeta y maestro. Profetas y maestros. Posiblemente, no lo podemos asegurar porque no lo dice exactamente aquí, pero podemos suponer que si había profetas, a través de esos profetas Dios estuvo hablando y les estuvo diciendo, elegidme, apartadme a Bernabé y a Saulo. Puede ser alguna percepción, alguna visión. También Pedro tuvo una visión, ¿sabéis? Ahí en la terraza, la del varón macedonio. Podía ser muchas maneras, Dios puede expresarse de muchísimas maneras. Pero no lo habías pensado, ¿verdad? Yo tampoco, os confieso que yo tampoco. Bueno, dijo el Espíritu Santo, pero ¿cómo lo dijo? Pues pudiera ser así, ¿no? El Espíritu Santo es quien escoge y quien levanta a sus siervos. ¿Bien? Porque fijaos que dice, para la obra a que los he llamado. Aquí sacamos 2 principios. El primero es que es el Espíritu Santo el quien escoge y levanta a los siervos. El segundo principio es que Dios elige el ministerio que estos desarrollarán. Es Dios. Como he dicho antes, no eres tú, no son los hombres. Es Dios el que te da un ministerio concreto. Y en este caso era llevar el Evangelio a la Asia Menor y a Europa. Apartar significa dedicar. Apartarme, dedicar. Significa separar con un propósito especial. Podemos también dedicarnos con nuestro tiempo, nuestro dinero, talentos para la obra del Señor. Preguntémosle a Dios qué es lo que quiere que le dediquemos. El Espíritu Santo es el que reparte los dones y los ministerios como Él quiere, tal como dice en 1 Corintios 12. Así que ningún creyente puede hacer lo que le apetezca. El Señor tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Acordemos de que Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa oración debería ser modelo para cada uno de nosotros. Si todavía no sabes cuál es tu ubicación dentro del cuerpo de Cristo, pregúntale al Señor. ¿Vale? Está bien que hagas de ujier ahora o de limpiando la iglesia, gracias por los que lo habéis hecho, o que estés en el sonido, lo que sea. Está bien que... Pero dedícate a lo que el Señor te ha puesto. Yo ahora estoy de responsable de ujieres, pero me estoy dedicando mayormente a la enseñanza, que es a lo que Dios me ha llamado. Lo otro, os confieso que Marina me ayuda mucho, porque no me pega ni con bola. A veces me toca presidir la reunión, y os confieso, que no se enteren allí, no me gusta presidir las reuniones, no me gusta, no me va. Pero alguien dice, lo has hecho bastante bien, regular. Pues pensad lo que queráis, la verdad es que a mí no me gusta enseñar. Tampoco me gusta estar aquí ahora en el púlpito, aunque penséis que me gusta. No me gusta chupar cámara, tampoco es eso. A mí me gusta enseñar la palabra de Dios en los grupitos pequeños, de 10, 12, lo que hacemos ahí los discipulados el domingo. Por cierto, domingo empezamos, si alguien se quiere apuntar, 10:30, ahí dentro. ¿Vale? Eso es lo que más me gusta. En grupos pequeños, que es donde puedes pedir más preguntas. A ver, ¿alguna duda? ¿No entiendes esto? Explícamelo, pregúntamelo. Si no lo sé, lo buscaré en el Google, en un comentario bíblico, donde sé, te lo digo la semana que viene. Eso es lo que más me gusta. Os he abierto mi corazón, eso es lo que más me gusta. Y estar en casa preparando los mensajes, las lecciones dominicales, los discipulados, eso me encanta, como un gorrino en una charca. Mi mujer me tiene que decir, bueno, ¿qué? ¿Vamos a comer? ¿Comemos o no comemos? Y me tiene que sacar del despacho. Es así, cada uno a lo suyo. Bien, después de haber ayunado, versículo 3, estamos en Hechos 13:3, dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 4 cosas. Estaban ayunando antes, estaban orando también.
Pero una vez ya el Espíritu Santo les ha dicho Bernabé y Pablo y Saulo. Pues ahora hicieron 4 cosas. Vuelven a ayunar o siguen ayunando, vuelven a orar, les imponen las manos, que es lo que hemos visto en esa foto, y los despiden. La iglesia se involucró en enviar a Pablo y a Bernabé, pero el plan era de Dios, no era de los hombres. Dios fue quien trazó el plan, fue el quien les dijo lo que tenían que hacer. Acordaos que Pablo, en uno de sus viajes, quería ir a Bitinia y el Espíritu Santo dijo no y no. Luego quiso cambiar el plan e irse a Asia y dijo no, tampoco. Y luego entendió que tenía que ir a Macedonia. El Espíritu Santo siempre guiando. Pablo era muy espiritual, buscaba al Señor, pero también se equivocaba como cualquier siervo de Dios, ¿de acuerdo? ¿Cuál era el equipo de Pablo? ¿Qué equipo tenía? El equipo misionero del primer viaje. Aquí tenemos a uno. Bernabé. Vale. Pablo, Bernabé, y más adelante menciona al sobrino de Bernabé. Se va con ellos. Luego a mitad de viaje los abandona y se va a Chipre. Pero bueno, y aparte habría otros discípulos más. Yo pienso que habría más. Estas cosas de viaje de estos, llevar un equipo al menos, yo que sé, 7, 8, o 10 o 12, ¿no? Un equipo consistente, cuanto más mejor. ¿Cuál fue el itinerario? Vamos a verlo ahora. ¿Puedes poner el mapa otra vez? Bueno, el itinerario está aquí en negro, del primer viaje, porque aquí están los 3 viajes, lo veis aquí el primero, está en negro. Los demás olvidaros ahora, ya los veremos. Parten de Antioquía de Siria, esta es la provincia de Siria, y se van a Chipre, ¿veis ahí? Chipre, la isla de Chipre, que era donde era Bernabé. Luego suben por aquí, llegan a la provincia de Panfilia, y ahí están en Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Derbe está ahí, y es lo último que hay. Luego retroceden por el mismo camino, y vuelven y bajan por ahí, y van otra vez a Antioquía. Ese es el itinerario. Parece un poco, pero es mucho en aquella época, con los barcos que había. Ahora, ¿por qué Pablo y Bernabé fueron a esos lugares? Pensemos, ¿por qué? Había motivos. En primer lugar, porque el Espíritu Santo los condujo allí. En segundo lugar, siguieron las rutas de comunicación del Imperio Romano y eso les facilitó el viaje. Eran unas rutas importantes, había como unas vías de comunicación, como una especie de, podríamos decir, de autopistas del siglo I. En tercer lugar, visitaron poblaciones clave y centros culturales para alcanzar cuanta más gente posible para el Señor. O sea, sabían muy bien a lo que iban, no iban así al azar. Y en cuarto lugar, fueron a las ciudades con sinagogas, por decirlo de otra manera, con iglesias, para entendernos, ¿no? Fueron allí para que así pudieran ya predicar primeramente a los judíos. Luego, cuando no se entendieron con ellos y no quisieron recibir el mensaje, Pablo se expulsó las zapatillas, como que él dice, y dijo, me voy a los gentiles, a partir de ahora aquí os quedáis, me voy a los gentiles, que es a lo que el Señor me ha llamado. Pero ya de camino, pues les predicaba también a los judíos. Fueron primeramente a las sinagogas, a las ciudades con sinagogas, porque primero querían hablar a los judíos con la esperanza de que pudieran ver a Jesús como el Mesías y que ayudaran así a esparcir las buenas nuevas a todos. Si se convierten más judíos, pues, y se cristianizan, pues más seremos para cumplir la gran comisión. Vamos a leer ahora en Hechos 13, del 4 al 12. Qué rápido que eres, Nacho. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este es Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, el que luego escribió el evangelio que lleva su nombre, Evangelio según San Marcos. Fijaos cómo Dios llegó a utilizarlo. Tuvo un bache, luego se remontó, aprendió y el Señor lo usó para escribir este evangelio. Versículo 6. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta,
judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¡Qué bueno! Alguien que quería oír la palabra de Dios, ¿eh? Y era un procónsul. Era una persona importante dentro del Imperio Romano. Versículo 8. Pero los resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. O sea, Bar Jesús y Elimas es la misma persona. Intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, le dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, la mano del Señor está contra ti y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Esto le recordaría a Saulo su propia experiencia. ¿Os acordáis en el camino de Damasco? Se quedó ciego también durante 3 días y no pudo ver. Eso le recordaría la experiencia. Y dice que inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, andando alrededor, buscaba a quien lo condujera de la mano, un lazarillo. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, viendo esa señal de la ceguera, ¿no?, dice que creyó, admirado de la doctrina del Señor. Me encanta esa frase, la tengo subrayada en mi Biblia. ¿La habéis subrayado? Creyó, admirado de la doctrina del Señor. Así que en el verso 8 dice que lo resistía Elimas, el mago. Fijaos qué malas intenciones tenía este Elimas, ¿eh? De hecho se llamaba Bar Jesús. Qué mal suena, ¿no? Bar Jesús. Suena mal. Tenía la mala intención de intentar apartar de la fe al procónsul. Lo dice aquí. Intentar apartar de la fe al procónsul, a un buscador de la verdad. El procónsul era un alto oficial romano. La función que tenía un procónsul era gobernar la isla de Creta, ¿no? Isla de Creta. Entonces los gobernantes a menudo poseían un adivino particular, lo tenían por su cuenta, adivinos privados. Y Bar Jesús se dio cuenta: uy, este Pablo, como continúe predicando, se va a convertir en mi jefe, mi amo, y me quedo sin trabajo, en el paro. Esa era la intención. Lo mismo que le pasó más adelante en el capítulo 16 con aquellos que hacían estatuillas de la diosa Diana, ¿os acordáis? Y se dieron cuenta de que Pablo, con su mensaje del Evangelio, les estaba arruinando el mensaje de las estatuillas como cuando vamos a Lourdes o a Fátima, que allí venden estatuillas y cositas de estas, y cirios y demás. Cuidado que nos arruinan el negocio como vaya el apóstol Pablo por ahí. Bueno, entonces necesitamos darnos cuenta, discernir por el Espíritu, quiénes son esas personas que van intentando apartar de la fe a los que están buscando la verdad. A veces en las iglesias vienen personas con hambre de Dios, porque Dios les trae, porque han buscado la web, porque alguien les ha invitado, por lo que sea vienen, pero siempre hay alguien con mala baba que les siembra cizaña en su corazón para que se cumpla la parábola del sembrador. Reciben aquí el mensaje del sermón del domingo, lo que sea, o el testimonio de cada uno de nosotros, y va alguien y le dice: sí, pero tú te has parado a pensar en que si el Big Bang o la teoría de la evolución o lo que sea, les envenenan el coco con sus filosofías y queriendo arrebatar, como las aves de la parábola del sembrador, esa semilla que fue sembrada el domingo aquí, desde el púlpito. Tenemos que discernir quiénes son esos Bar Jesús y neutralizarlos. ¿Qué hizo Pablo? Pues ya se cansó, y en el versículo 9 al 10, lo tengo aquí, dice, lo confrontó, dice: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, porque son mensajeros enviados por Satanás, enemigos de toda justicia, porque quieren privar de que la gente sea salva y conozcan el Evangelio. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Hemos leído que era un falso profeta. Entonces, cuidado con esta gente, que las hay por todas partes. Cuidado con ellos. Y que el Señor nos dé autoridad para neutralizarlos con mucha sabiduría, y si no, vamos a los líderes, que sean ellos los que lo hagan.
pero que no envenenen las iglesias. Bien, versículo 12 dice que el procónsul dice que viendo lo que había sucedido creyó y vio una señal de Dios, vio que aquel se quedó ciego. Y las señales son interesantes y tienen su propósito. Dios guió a Pablo a declarar ceguera temporal para este mago, y así lo hizo, ¿no? Y Dios respaldó con esa señal y provocó la conversión de este procónsul, viendo lo que había sucedido. Y además dice que se maravilló y se quedó admirado de la doctrina del Señor, de lo que se estaba enseñando allí. Una cosa son las señales, los milagros, las sanidades, y otra cosa es la enseñanza de la palabra de Dios, y todo junto forma un conjunto. Bueno, todo va. Las señales son para respaldar. Jesús mismo enseñaba mucho la palabra, pero decía: si no me creéis por lo que yo os digo, créeme por lo que hago, por lo que veis que estoy haciendo. Estoy multiplicando aquí los panes, los peces, estoy curando a los enfermos, estoy liberando a los endemoniados, los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos andan, etc. Si no me creéis por las palabras, créeme por las señales. O sea que las señales vienen para respaldar el testimonio de la palabra. En Marcos 16, 17 al 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Notemos el orden. En primer lugar, la fe, a los que creen. En segundo lugar, las señales. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Pero primero viene la fe, los que creen. Aunque lo pone aquí al revés, primero se cree y después vienen señales. ¿Lo entendemos? Y dice, es decir, las señales confirman nuestro ministerio. Y la enseñanza que nos da aquí es que el creyente, es decir, nosotros, no debemos de seguir o buscar las señales, sino que las señales nos van a seguir a nosotros. ¿Entendéis? Nosotros enseñamos, predicamos la palabra, las señales nos seguirán. Estas señales seguirán a los que creen. No debemos de hacer como algunos que van por ahí buscando señales. ¿Entendéis? Van buscando señales y que las señales les sigan a ellos. O sea, ellos van detrás de las señales y no es así. Las señales nos tienen que seguir como una consecuencia. Es como cuando Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. El pan, la comida, el vestido, lo que necesitamos. Entonces, las demás cosas son las señales en este caso. Busquemos primero el enseñar la palabra, el predicarla, y el Señor ya añadirá señales. Si tiene que sanar a alguien a través nuestro, gloria a Dios, que lo haga. No quiero cansaros mucho, pero solamente unos breves versículos, porque me he quedado solamente en la primera etapa del viaje, que es en Antioquía, cuando predicó. Aquí le soltó Pablo un sermón tremendo, contando toda la historia del pueblo de Israel. Tranquilos que no lo vamos a hacer. Pero demostró conocer la palabra de Dios. Demostró que había tenido un buen maestro, Gamaliel, había aprendido a los pies de Gamaliel, y necesitamos nosotros aprender la palabra para poder predicarla, que es lo que estuvo haciendo. ¿Qué les estaba hablando? Por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. En él es justificado todo aquel que cree. Estoy leyendo solamente algunos versículos subrayados. Y otra cosa, cuando estamos predicando el Evangelio, siempre sucederá lo inevitable. Unos creerán, otros no creerán. Pero aparte, esos que no creen, algunos van a meter bulla. Es decir, van a causar persecución, contradicción. Vamos a verlo. En Hechos 13:43 en adelante dice: despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. ¿Qué quiere decir? Siguieron. Eran judíos de religión judía, pero que se convirtieron al Señor. Quienes, hablándoles, les persuadían de que perseverasen en la gracia de Dios. Y al día siguiente, aquello fue tan espectacular que al día siguiente dice que se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Se lo dijeron unos a otros, casi toda la ciudad. Y ahora viene el lío.
45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Ahí está la cuestión. Se pusieron celosos. El apóstol Pablo estaba predicando y Bernabé con mucha autoridad, y aquellos religiosos judíos de la sinagoga y demás, escribas, fariseos, se pusieron celosos y rebatían lo que Pablo les decía, contradiciendo. Y además dice que blasfemando, la última palabra. Incluso blasfemando, y eran religiosos. ¿Os dais cuenta? Cuando tú predicas el mensaje de la palabra de Dios, siempre habrá los que creen y los que no creen. Y de los que creen y de los que no creen habrá unos cuantos que se dedicarán a armar bulla y a armar un mal testimonio de los siervos del Señor. Dice en el versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, o sea, con abundancia de palabras y con plenitud del Espíritu Santo, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. En primer lugar, a vosotros, tenéis prioridad, vosotros, los judíos. Pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nosotros nos volvemos a los gentiles. Es ahí cuando ya empieza a ir a los gentiles. Y dice, al final del 47, dice, te he puesto para luz de los gentiles, o sea, luz de todas las naciones, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahí estamos, a que se cumpla la gran comisión. Versículo 50, bueno, en el 48 dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban. Fijaos, los judíos se enfadaban, y los gentiles, que eran los que no creían, empezaban a creer y se regocijaban. Y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Qué interesante este versículo, ¿verdad? Los que estaban ordenados para vida eterna, dice la palabra que Dios añadía a la iglesia todos aquellos que tenían que ser salvos. Los que iban siendo salvos los iban añadiendo. Y en el versículo 50, ahí vemos los judíos enfadados. Los judíos instigaron, se alborotaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Os dais cuenta? Eso fue en Antioquía, de Pisidia. Después se van a Iconio y siguen predicando. Y dice que hablaban con denuedo, confiados en el Señor, y el Señor daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por manos de ellas señales y prodigios. ¿Veis? Dios estaba confirmando, respaldando a Pablo y Bernabé. Y estamos en Hechos 14:4, dice, la gente de la ciudad estaba dividida, lo que decía antes, unos creen, otros no creen. Unos estaban con los judíos, con los que no querían, y otros estaban con los apóstoles. Fijaos que aun viendo las señales, los milagros, las curaciones que hacían, aún hay gente dura que no cree. Y así será siempre. Hay gente que no va a creer por más que vea, aunque se resuciten a los muertos. Bueno, y se fueron a la región circunvecina y allí predicaban el Evangelio. Y seguían, se van a Listra y allí hasta lo apedrean a Pablo. En Listra, ya, porque los de Iconio mandaron ahí una avanzadilla de gente a alborotar y lo llegaron a apedrear y lo dieron por muerto. Dice que los discípulos se pusieron alrededor de él y estuvieron orando. Posiblemente estuviera muerto y lo resucitaron con el poder del Espíritu Santo. Hay comentaristas que dicen que fue así, hay otros que pensaban que estaba muy mal herido y que se levantó. Pero bueno, sea lo que sea, el apóstol Pablo siguió. Y de ahí de Listra se va a Derbe a anunciar el Evangelio y ya hasta ahí llega. Y después ya regresa por el mismo camino, etcétera, etcétera. Hasta que vuelven otra vez a Antioquía de Siria, de donde habían partido. Y ya cuando llegan allí, les contaron todo lo que habían pasado, etcétera, etcétera. Pues este es el primer viaje misionero, hermanos. A partir de la semana que viene seguiremos viendo más y más, y que el Señor nos ayude a través de estas enseñanzas y nos anime a ser misioneros ahí donde estamos, en tu trabajo, en la oficina, en el comercio, donde tú estés. No hace falta que viajes tanto en barco o vayas por ahí tan lejos. Tenemos gente a nuestro alrededor que necesita oír de Cristo. Así que vamos a tener una oración. Padre Santo, en esta tarde nos ponemos en tus manos y te decimos la palabra que ha sido sembrada
Señor, que germine en nuestros corazones. Haznos misioneros en el área donde nos movemos, Señor. Úsanos para tu gloria y para tu honra, Señor. Queremos glorificarte a ti. Queremos fructificar para que tu reino se siga extendiendo, Padre. Gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén.